El reporte después del sismo que hoy también se registró y del cual hemos dicho inclusive se llevó a cabo el desalojo de algunos espacios públicos. Bueno, nosotros saludamos al coordinador intermunicipal de Protección Civil y Bomberos en Guadalajara y Zapopan, comandante Sergio Ramírez López. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todos. Igualmente, saludos y gracias por acompañarnos. Pues su reporte después de este nuevo movimiento, ¿cuál es hasta el momento el balance que se tiene? Van dos réplicas, una de 5.5 que fue la que se percibió alrededor de la 1 de la tarde con 4 minutos. Estábamos precisamente en el centro terminando un recorrido con el alcalde y otras autoridades para hacer las evaluaciones de daños del día de ayer. No tenemos reportes de nuevas afectaciones. De hecho, los lugares que tuvieron algún tipo de afectación el día de ayer ya fueron evaluados de nuevo y no tienen ningún tipo de afectación. Es importante señalar esto. Va a seguir habiendo réplicas, es parte normal del proceso. Y bueno, nada más estar pendiente de las recomendaciones. Las réplicas, la mayor réplica fue de 5.8 el día de ayer y cada vez van a ir disminuyendo la intensidad, pero es probable que todavía se sigan sintiendo en algunas partes de estas réplicas. Es decir, en este sentido sí hay que estar preparados entonces porque de seguro seguiremos sintiendo estos movimientos y lo más indicado es seguir aplicando estos protocolos de desalojo. Es correcto, es correcto. ¿No provocan estos ya, por lo menos con las magnitudes de las que estamos hablando, no alcanzan a provocar daños en los inmuebles? No, hasta ahorita no lo hemos identificado. Recordamos que en la madrugada también tuvimos uno de 5.8, fue percibido por algunas personas, pero no todos. Tuvimos ya uno de 5.5 y otro de 5.4 ahorita en la tarde y se continúa reportando sin ningún tipo de afectación. Comandante, ¿qué tanto se ha solicitado también el auxilio, la presencia de personal de Protección Civil y bomberos en inmuebles particulares para supervisar después del registrado ayer de magnitud 7.7? Tenemos una cantidad importante de reportes, ya son más o menos 300 visitas, pero todavía tenemos como otras 600, ya deben de ser menos. Este era el reporte que me pasaba el personal en la mañana, tanto de Guadalajara como Zapopan, y la mayoría tienen que ver con elementos no estructurales, enjarres, plafones, muros tapón, y no representan un riesgo estructural, un riesgo de la estructura de los inmuebles. Bueno, por lo pronto entonces no hay tampoco, por lo que refiere a casas particulares, algún daño. No tenemos ningún daño, inclusive nos hacían reporte de algunas afectaciones del sismo del 11 de mayo del 2016, que fue un sismo muy local con epicentro allá en la zona de Nuevo México y tampoco hubo afectaciones. Hubo daños en ese momento, pero en el sismo del día de ayer y las réplicas de anoche y del día de hoy no han tenido ninguna afectación. Sin embargo, se les está dando seguimiento para que las autoridades responsables de la atención de este tipo de afectaciones, sobre todo lo que tiene que ver con escuelas, le den seguimiento y se hagan las reparaciones necesarias. Oiga, comandante, entonces hablaríamos de que los únicos daños o afectaciones se registraron ya en inmuebles de muchos años, prácticamente aquellos que podemos sí considerar como de valor histórico. Sí, es correcto. De hecho, la visita que hicimos el día de hoy estuvo personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estuvo personal del Colegio de Ingenieros, estuvo personal de Obras Públicas, ingenieros de Bomberos y Protección Civil, haciendo los recorridos para determinar las afectaciones. Se descartaron afectaciones estructurales en los inmuebles de valor histórico, pero sí se identifica que en algunos de ellos es importante darle mantenimiento a algunos elementos que son de ornato y no tanto estructurales. Por lo que refiere a nuevas construcciones, ¿qué tanto se está realmente cumpliendo con las especificaciones para prevención del impacto que puede traer consigo este tipo de movimientos, los sismos? Mira, desde el 2017 la Ley de Protección Civil, en el caso de Jalisco,
le requiere a los constructores de desarrollos grandes, multifamiliares, ya sean verticales, horizontales, centros comerciales o lugares que almacenen sustancias químicas peligrosas, que cuenten con un estudio general de riesgos. Ese estudio general de riesgos está integrado por diferentes elementos. Entre ellos uno es el componente geológico, que tiene que ver sí de los sismos, pero también la composición del suelo para temas de cimentación, los coeficientes de construcción para el tema de sismoresistencia, entre otros como temas de inundación y cosas de ese tipo. Abarca todos los fenómenos perturbadores. Es un tema que ha venido evolucionando a partir del 2007 y ha venido mejorando las condiciones de construcción de los inmuebles. Y es un reto porque mejoras en algunas cosas de seguridad, como materiales aligerados y metes estructuras metálicas, pero también se generan otro tipo de riesgos, como los riesgos de incendio. Entonces, este trabajo que vienen haciendo las autoridades en materia de protección civil ha sido muy importante para que junto con los desarrolladores se pueda garantizar la seguridad estructural para el caso de sismos, pero también la seguridad contra incendio en caso de los grandes inmuebles, ¿no? De los edificios elevados. Oiga, comandante, ¿y qué tanto se está cumpliendo? Lo pregunto sobre todo en un sentido. Usted bien nos dice, bueno, habrá desarrolladores a quienes se supervisa un poco más, pero a partir de que buena parte de la construcción es más bien autoconstrucción, ¿qué tanto estaremos cumpliendo también a nivel particular con estas disposiciones? En el tema de autoconstrucción es muy complicado porque es muy difícil supervisar y más difícil que la técnica de construcción tenga los elementos necesarios para garantizar la seguridad estructural. La historia y los antecedentes nos dicen que generalmente las afectaciones en viviendas unifamiliares de 1 o 2 niveles, donde hay más afectación, están relacionadas con el tema de autoconstrucción. Y ahí es el gran problema, porque se sigue construyendo bastante de esta manera, ¿no? Sí, es correcto. Es un tema que se vuelve muy complejo. Hay comunidades que son ejidales, que no están sujetas a los procesos de regulación como el resto de la ciudad, o las invasiones que son en zonas que no cuentan con los servicios para poder brindar una calidad de vida adecuada y menos la seguridad de los inmuebles. Es todo un tema, es un tema muy, muy complejo que se ha venido abordando. De hecho, hace algunos años, cuando dependió de SEDATU el proceso de ordenamiento de las tierras para la escrituración, nos pedían que dictamináramos polígonos para determinar que no existían riesgos. Y esto es bien complicado porque siempre un polígono va a haber una condición de riesgo. Entonces decidimos hacer las dictaminaciones por predio, y algunos de los predios que antes podían colarse con los que se dictaminaban, ahora ya no reciben las escrituras por estar en una condición de riesgo, desde invasión de cauces, asentamientos en laderas o cosas de ese tipo. Hemos venido avanzando mucho, pero quisiera también señalar que no es solamente labor de la autoridad. Hay un caso en el Arroyo Seco, que una vivienda fue en una creciente del arroyo, arrastró o derrumbó la parte trasera de la casa. Había una habitación, en esa habitación había una persona, miembro de esa familia, que falleció, y a los 10 años, 15 años, encontramos que esa familia había estado tratando de recuperar de vuelta el espacio que le había ganado al arroyo. Entonces te pone a reflexionar cómo, si lo más valioso que puede tener una persona y una familia, que es su vida y la vida de un ser querido, no les dejó una lección como para tener cuidado con esto, entonces, ¿qué se puede hacer con estos temas? Yo creo que también como sociedad tenemos que poner nuestra parte para ir disminuyendo las condiciones de riesgo y de vulnerabilidad. Por lo pronto, entonces, comandante, agradeciendo su presencia en este espacio, a seguir preparados, se continuarán registrando réplicas, en algunos casos serán perceptibles y por lo tanto, bueno, estar atentos, mantener la calma y desalojar los espacios en orden tal como se marca en los protocolos. Es correcto. Muy agradecido.